IFAM Campanario, en el Estado de México. Te enviamos un pero muy afectuoso saludo. Dios es bueno, Dios es muy bueno y nos ha permitido ver la luz del sol el día de hoy. Dios es bueno, Él es nuestro papá. Él no solo creó al ser humano, sino que desea tener una relación estrecha, personal con cada uno de nosotros, igual que la tiene un padre amoroso con sus hijos. Dios es muy bueno, Él es el Señor que sana. Él desea sanar enfermedades que afligen el alma, que afligen nuestras emociones y también nuestro cuerpo. Es así porque Él forma parte de su esencia la sanidad. Dios es bueno, Él es el Señor que da paz. Esta paz que está basada en la confianza total de que Dios está con nosotros y que Él obrará a nuestro favor en todo momento. Dios es bueno, Él es nuestro buen pastor, protege a sus ovejas y las guía con cuidado por el camino de la vida. Dios es bueno, Él es el Señor que provee, Él es el mejor proveedor, porque Él conoce de antemano lo que vamos a necesitar. Él es nuestro Dios, un Dios bueno. Y es precisamente que hoy nos reunimos a adorar, a glorificar a ese Dios bueno que nos cuida y nos protege. Ya que estamos ahora conectados por medio de esta tecnología, participando de este culto a nuestro Dios, elevemos una oración a Él para que Él tome esta actividad, este servicio en sus preciosas manos y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios bueno, te alabamos por venir a nuestro encuentro en todas partes y por revelar tu gloria en nuestro mundo. Queremos ser dignos, Señor, de ti. Danos, Señor, la fortaleza para soportar cada circunstancia, cada situación, cada prueba, Señor, donde sí hay dolor, luchas, tentaciones, pero también hay muchas bendiciones. Te damos gracias, Señor. Ten misericordia de nosotros en todo tiempo, por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Queremos permanecer en cuerpo y alma, Señor, en tus preciosas manos. Señor y Dios bueno, te damos gracias porque todos los días sean guiados por ti y que sean días que a nosotros, aunque parezcan malos, sabemos que tu voluntad guía nuestras vidas. Es lo que tú haces, lo que tú quieres, y por eso te damos gracias. Señor y Dios bueno, ahora mismo nos postramos delante de ti para adorarte por tus obras poderosas en el cielo y en la tierra. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a unirnos en una sola voz de alabanza a este Dios, a nuestro Dios que siempre es bueno. Alabemos al Señor. Jesús,
Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Fuimos alabados, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabado, Señor. Hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, Bueno es alabado, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande Eres tú, grandes son tus obras. grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande Eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras. eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén, gloria a Dios. Grandes son sus obras. Nosotros somos parte de su obra, una obra maravillosa. En estos tiempos, como nunca antes, necesitamos del Señor. A ese Señor, Dios nuestro, que es bueno. Sí, sabemos que hay mucha enfermedad, hay conflictos, hay problemas económicos, hay problemas de convivencia. Se han frustrado proyectos, planes, y hay celebraciones inclusive en espera. Quisiera tomar unos momentos porque hay una celebración en espera y es el caso de Jessica Janet García Galindo. Este próximo 3 de febrero cumple 15 años y pues ella le hubiera gustado mucho celebrar un culto aquí en el templo, pero
pues por el momento no lo podemos hacer. Pero como iglesia nos unimos para orar por Jessica, por sus padres. Vamos a orar por su madre Liliana Estela Galindo, por sus abuelos María Teresa Reyes, Armando Isaías. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por esta joven y vamos a hacerlo juntos como congregación, como hermanos en la fe. Señor y Dios, poderoso Padre, queremos pedirte por Liliana, por María Teresa, por Armando, para que tú le des sabiduría para guiar a Jessica. Te damos gracias, Señor. Ponemos delante de ti a esta joven, Jessica Janet. Sigue bendiciendo su vida, Señor. Que ella pueda entender la profundidad de tu amor. Ponemos delante de ti a esta joven. Padre, por eso nos acercamos a ti en estos momentos, para darte gracias por la vida de Jessica. Te imploramos, Señor, que tu Santo Espíritu la proteja y la guarde durante todos los días de su vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quisiera, Jessica, si me escuchas, espero que sí, leerte una porción de las Escrituras que están en Eclesiastés 11, del 9 al 10, en la Nueva Biblia. Dice así: Joven, la juventud es un tesoro, disfruta cada minuto de ella, haz cuanto se te antoje, pruébalo todo, pero sabe que tendrás que rendir cuentas a Dios cuando lo hagas. Aleja el sufrimiento y la pena, pero recuerda que el joven ante el cual se extiende una vida eterna puede cometer errores. Jessica, te pido que tengas en mente siempre a Dios en todo y que tu vida sea conducida por su Espíritu Santo con el consejo de tus abuelos y de tu madre. Dios te bendiga, Jessica. Ahora vamos a hablar con Dios. Dejemos en sus manos lo que sentimos, lo que necesitamos como iglesia. Hay varias peticiones de oración que vamos a poner en manos del Señor. Poderoso Padre, continuamos orando por ti, a ti, Señor, por esta iglesia, por esta congregación, por nuestra familia, por nuestros amigos. Oramos por las familias, Señor, que puedan ser familias integradas, unidas, armoniosas, Señor, temerosas de ti. Bendice, Señor, al padre, a la madre, a los hijos, y que cada uno, Señor, haga lo que le corresponde. El padre, ser el instructor, el proveedor, la madre siendo la ayuda ideal para esta familia, y que los hijos, Señor, sean obedientes. Ponemos en tus manos a todas las familias. Oramos también, Señor, por aquellos que están padeciendo diversas enfermedades, Señor. Algunos están en casa, prostrados en su cama, otros están en vías de recibir resultados de laboratorios para confirmar enfermedades o descartar alguna enfermedad. Otros más, Señor, están ahora mismo en el hospital y te rogamos por todos, Señor, que tu mano sanadora esté sobre cada uno de ellos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a salir adelante, Señor, de cada una de las situaciones por las que estamos viviendo, especialmente económicas. Señor, nosotros confiamos en ti. Nosotros, Señor, sabemos que tú proveerás. Sabemos, Señor, que bendecirás negocios, bendecirás toda actividad económica. Señor, pedimos que tu mano poderosa esté sobre nuestros hermanos Ubaldo y Marlene, sobre la familia de cada uno de ellos. Señor, sabemos que están en ese contagio de COVID y sabemos también que Marlene, Señor, está embarazada. Pedimos una protección muy especial por ella. También de nuevo, Señor, pedimos por Guillermo Lagarde Preciado, por su tratamiento para combatir la enfermedad que le aqueja. Señor, ayuda a conseguir los medicamentos que están agotados. También pedimos por Daniel Castillo. Señor, él ha sido contagiado por COVID. Ahora mismo sabemos, Señor, que ya requiere oxígeno.
lo ponemos en tus preciosas manos, Señor. Que toda la medicina, que todo el oxígeno, que todos los cuidados, Señor, sean para poder restablecer su salud. Lo ponemos en tus manos, Señor, y que sea tu voluntad en la vida de él y de quien lo cuida. Señor, oramos por la familia de nuestra hermana Queta, por su hermano Armando, por su esposa Margarita, por su hermana Leti también y por su hijo Iván, Señor, que están en este cuadro de infección también. Dales fortaleza, Señor, por la muerte de su esposo de Queta, Marco Carballo. También oramos por Marta Recendis, Señor, por ella, por su mamá, por su hijo Samuel, por su hija Monse, Señor, que están contagiados también por COVID. Bendícelos, Señor, que no se agrave su situación de salud. También, Señor, nos unimos al dolor, nos condolemos, Señor, con nuestra hermana Yadira Vega, ya que ha perdido a su hermano Rodolfo. Pedimos también, Señor, por toda la familia, que tú, Señor, proveas, Señor, de la fortaleza y de la paz que necesita esta familia. Nuestra hermana Mirna pide también por su nieta Pamela. Señor, permite, Señor, que ella esté controlada, en paz. Señor, oramos por ella, por Mirna, por Eduardo y Norma, un matrimonio que también ha puesto delante de ti. Oramos también por nuestra hermana Ana Vélez, ya que su papá Manuel Vélez está contagiado de COVID. Sabemos que andaban buscando hospital, si ya está hospitalizado, Señor, que sea atendido conforme a los recursos que tiene a su alcance y que tu mano poderosa esté también sobre ellos. También pedimos, Señor, por la hermana Miriam, una hermana, esposa del pastor Gustavo de la iglesia de Unifam Renacimiento. Señor, tú has llamado al pastor Gustavo a tu presencia y pedimos, Señor, por Mirna, por su familia, para que pronto, Señor, puedan encontrar la fortaleza y la paz que necesitan. Pedimos por la iglesia Unifam Renacimiento, Señor, que los líderes, que los hermanos, Señor, se mantengan en unión, en fortaleza, Señor, y creciendo. También oramos por Enrique Rincón Santa Rosa, que ahora mismo está contagiado por COVID. Permite, Padre, que sane y tenga un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo. Por Victoria Sosa Lázaro y José Luis Velasco, que también, Señor, padecen de COVID, van en recuperación y pedimos, Señor, que también les ayudes. Yasmín Bautista pide por su papá Manuel Bautista, que tiene su oxígeno bajo y pues él padece de diabetes. También pedimos por su mamá Carolina Bautista, que se cayó apenas el lunes y se le zafó su codo. Marco Lirevares pide oración por Armando e Irene, que les compartió del Evangelio, y que Dios obre, que tú, Señor, obres en sus vidas y que lo acepten en sus corazones. Te agradece por el 17 aniversario de Marco y Leti. Bendícelo, Señor. Gracias por esta vida de fe y por esta vida ejemplar que tiene para con sus hijos. Gracias, poderoso Padre. Lourdes Cerezo, Señor, igual pide por Manuel Vélez, que se encuentra ya hospitalizado, y bueno, gracias a ti, Señor, buena oxigenación. Pedimos por la petición de nuestra hermana Hilda Vázquez. Gracias, Señor, porque la sigues guardando, y también por todos los enfermos y familias que han tenido pérdidas. Eliseo Aguilar, Señor, pide por su hija Elena, que, Señor, permita resolver los problemas de su hogar. Nuestra hermana Malur Ramírez Castillo, Señor, pide por la salud de su hija Claudia, pues los estudios salieron negativos. También por su hermana Marta, y que la van a operar. Gaby Ramírez pide que sigas trabajando en su vida y en su familia, que restaure su vida, su matrimonio, y que pronto puedan ver tus promesas en la vida de esta familia. Armando Martínez, Señor, pide por toda su familia y amistades por el mundo, que nos libre de la pandemia, y pide también, Señor, tu misericordia. José González pide por sus hijos, por sus nietos. Marisela Madrigal pide por su tío Gustavo Rodríguez, que está hospitalizado, y José González vuelve a pedir, Señor, por Faustino Sandoval, que tiene COVID. Óscar Cruz da gracias por permitirnos amanecer
Y Señor Dios, que tienda su mano y sane a quienes tienen esta y otras muchas enfermedades. Padre, pedimos también por la predicación del día de hoy, en este lugar, en este templo, en muchas iglesias, en el movimiento de Familias Unidas en Cristo y todas las iglesias, Señor, que predican tu evangelio. Unge a los pastores, unge a los predicadores, unge a los ministros, Señor, y que tu palabra sea recibida, que sea obedecida, que sea proclamada, Señor. Pedimos por nuestro hermano Virgilio de León, que el día de hoy, Señor, comparte tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, hermanos, y es un gusto también estar acá para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él sea el que nos dirija, nos ayude y que su palabra sea la que llene nuestros corazones en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia para nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has sido fiel. Y, Señor, sabemos que tú estás reinando, Padre. Nosotros, Señor, tus hijos, te imploramos, Padre, que tu palabra llene nuestros corazones, Señor. Y que, Señor, podamos verte a ti en medio de todo lo que está sucediendo. Padre, podamos verte a ti en gloria. Y, Señor, te rogamos que hoy podamos, Señor, verlo de esa manera. Te rogamos, Señor, por aquel que no te conoce, Padre, para que llegue a conocerte. Muchas gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, porque estamos aquí predicando tu palabra. Y, Señor, este mensaje está llegando por muchos medios, muchos lugares, quizás hasta muchas partes del mundo, Padre. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú te glorificas, Señor. Te honramos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 20. Mateo, capítulo 16, versos 13 al 20. Voy a hacer un pequeño resumen, porque ya hace ya varios meses que prediqué esta enseñanza. Entonces, quisiera hacer un resumen de las enseñanzas anteriores y de esta manera que nos pongamos en contexto de la enseñanza de esta mañana. Como vimos, este es un pasaje realmente central en el Evangelio de Mateo. Yo pensaría que esto es uno de los pasajes más centrales del Evangelio según San Mateo, porque aquí encontramos varias cosas y he hecho un bosquejo. Claro, no es el de la predicación, pero solamente para hacer un resumen y ponerlo en contexto con lo que vamos a enseñar hoy. Mateo capítulo 16, 13 al 20, encontramos aquí primeramente la gran pregunta, 13 al 15. Voy a hacer algo para más rápido, voy a leer todo el pasaje y luego vamos a ir viendo cada uno de estas partes del bosquejo para recordar y procedemos a la predicación. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, dice el versículo 13, preguntó a sus discípulos:
¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Esta enseñanza que vemos aquí, como dije, es central en el libro de Mateo. Primeramente encontramos una gran pregunta. Bueno, son dos preguntas, pero hay una pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Y es una pregunta sumamente directa, y como vimos en predicaciones anteriores, posiblemente Jesús te está haciendo esa pregunta a ti también hoy. Y la pregunta, ¿qué dices que soy yo? ¿Qué dices tú acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y vemos la gran pregunta. Y también vemos la gran respuesta. La respuesta viene de parte de Simón Pedro, pero interesantemente Jesús le dice, esto no viene de ti. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la respuesta de Simón Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración tan poderosa vemos del apóstol Pedro aquí. Y Jesús le dice, Simón, eres bienaventurado, eres feliz, eres dichoso. Y dice, esto te lo reveló, fue mi Padre. Entonces vemos la gran revelación, la revelación de Dios. La gran promesa, eso lo vimos la última vez. La gran promesa que Jesús le hace a Pedro y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué gran promesa, hermanos, porque veíamos que esta promesa involucra a la iglesia, que en ese tiempo solamente era el proyecto de Dios. Y Jesús dice que a la iglesia nada la detendrá. Nada. Y veíamos, recuerdo el bosquejo, todavía está fresco en mi mente, que veíamos que la iglesia no cierra. La iglesia no cierra, aunque nuestras reuniones estén suspendidas, la iglesia no cierra porque la iglesia es de Jesús. Jesús dice, mi iglesia es de Él, le pertenece a Él. Y por lo tanto la iglesia no cierra. La iglesia es del Señor. Por eso continuamos, hermano. A la iglesia absolutamente nada la detendrá, porque la iglesia es de Cristo Jesús. Y está fundada sobre Él, sobre la roca que es Él, sobre Él como firmeza, pero también está fundada sobre su enseñanza. Leíamos esta parte. Entonces, la gran promesa y la gran esperanza también que veíamos, nada, absolutamente nada detendrá a la iglesia del Señor. Ahora, vamos al versículo 19 y ahí vamos a estar esta mañana. El gran privilegio, el gran privilegio. ¿Cuál es el gran privilegio? Dice Jesús aquí en el versículo 19, parte A, porque la parte B la vamos a ver en la siguiente ocasión cuando Dios me dé también el privilegio de predicar su palabra.
El gran privilegio lo encontramos en el versículo 19 en la parte A. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por supuesto, me nota, hermanos, que esto está a futuro. Jesús le dice a Pedro, te daré. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, porque este pasaje está hablando de la predicación del Evangelio. Dios le daría a Pedro el privilegio de abrir el camino de la salvación a 3,000 judíos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Qué gran predicación, qué gran sermón hizo Pedro en esa ocasión, y abrió el camino de la salvación a los judíos. Dios le permitió hacerlo. Qué gran privilegio, hermano. Yo quiero que hoy cada uno de los que estamos escuchando este sermón vea que predicar el Evangelio de Cristo es un privilegio, es una bendición que Dios nos da a su pueblo. Quisiera hablarte en esta mañana del reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos es un aspecto, un concepto que Jesús explica en todos sus evangelios. Mayormente lo encontramos en el libro de Mateo, porque el libro de Mateo presenta a Jesús como el Rey glorioso. Él es el Rey, Él es el Rey. Y entonces su reino llega con Él. Quisiera hablarte del reino de los cielos. Y cuando vamos enseñando en cuanto al reino de los cielos, vamos a ver que esto es un privilegio, una bendición que Dios nos da a los que le servimos a Él, a los que le servimos al Señor. No existe algo más valioso que el reino de los cielos. No lo existe. No hay nada más preciado que el reino de los cielos. Cuando yo preparaba este mensaje, este sermón, estaba pensando, ¿y cómo introduzco este mensaje? ¿En qué forma lo puedo hacer? Y entonces pensé en Jesús. ¿Y saben lo que Jesús dice sobre el reino de los cielos? Te voy a leer lo que Él dice en Mateo 13:44. Escucha a Jesús lo que Él dice sobre el reino de los cielos. Mateo 13:44. Que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. Es decir, el reino de los cielos es lo más importante y preciado que tenemos nosotros. Y si el reino de los cielos es lo más importante que tenemos los cristianos, entonces tenemos que hablar de Él. Tenemos que hablar de Él porque Jesús dijo, esto es algo muy preciado. Es como si encontraras un tesoro escondido. Este hombre que encontró el tesoro dice, vende todo lo que tiene y entonces compra aquel tesoro. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Y si el mensaje del reino de los cielos es importante, yo quisiera esta mañana, hermanos, llevarnos al gran privilegio que es predicar el Evangelio de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero tiempos difíciles requieren de una iglesia valiente. Una iglesia que predique el Evangelio de Cristo. Hermanos, vamos a predicar a Cristo. Hoy vamos a ver eso. Quiero que lo veamos en la palabra de Dios y lo vamos a ver por medio del ejemplo de Pedro. Pedro es el ejemplo para nosotros. Vamos a ver. Primeramente, el llamado al reino de los cielos es un llamado urgente al arrepentimiento. El llamado del reino de los cielos es un llamado urgente al arrepentimiento. Tenemos que hablar de arrepentimiento.
Arrepentimiento. Note lo que los escritores bíblicos decían en cuanto al reino de los cielos. Y quizás nuestro lenguaje deba cambiar. No hablamos de arrepentimiento. Hablamos de muchas cosas, pero no de arrepentimiento. Pero ese no es el lenguaje bíblico, hermanos. Los escritores bíblicos hablaban de arrepentimiento. Note a Juan el Bautista predicando. Viene Juan el Bautista en el Mateo 2:2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino ha llegado con Cristo. El reino de los cielos los conforma todo aquel que ha venido a Cristo por fe. Todos los que hemos creído en Él formamos el reino de los cielos en la tierra. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, somos el reino de Dios aquí. Y el reino de los cielos vino con Jesús. Claro, tendrá un cumplimiento, digamos, completo, futuro en la eternidad, en el futuro, cuando Cristo reine aquí sobre todos los pueblos. Y como dice el libro de Colosenses, no hablar rodillas que no se doble ante el Señor. Ese es en el futuro. Pero quiero que recordemos el de ahora. El reino de los cielos se ha acercado. Vino con Jesús. Y todos los que creemos en Él y que nos hemos arrepentido. Arrepentimiento es un cambio de mente. Estoy haciendo lo malo delante de Dios y me arrepiento con lágrimas, con lloro, con tristeza. Y entonces le doy la vuelta a mi vida y digo, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Necesitamos arrepentimiento. Juan el Bautista predica arrepentimiento. Jesús predica arrepentimiento. Note lo que dice Mateo 4:14. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha llegado conmigo. Es urgente, el mensaje de arrepentimiento es ahora. Es ahora. El día de ayer ya pasó. El día de mañana, ¿quién sabe? Es hoy. Hoy es el día de arrepentimiento, no es mañana, es hoy. Y Jesús lo dice muy claro, arrepiéntase ¿cuándo? Hoy. Pedro, del que vamos a hablar ahora, también predicó arrepentimiento. Note lo que dice Pedro ahí en Hechos 2:38, aquella predicación que estábamos diciendo al principio, que abre el camino de la salvación a 3,000 judíos. Palabras mayores, los judíos no creían en Cristo, pero el mensaje de salvación de este hombre usado por Dios los hizo convertirse. Y dice Pedro aquí, después que ellos escucharon el mensaje, y que dicen algunas versiones, el mensaje de Pedro traspasó sus corazones. Y ellos dicen, y dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro lo predicó. Ahora, ¿Pablo qué predicó? ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Hechos 17:30. Ahí cuando estaba Pablo en Atenas. ¿Qué dice Pablo? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje del reino es un mensaje de urgencia. Estamos oyendo muchas ambulancias que pasan por todos lados. Ahora, yo cada día escucho, ¿verdad?, que en nuestra ciudad hay ambulancias que vienen y que van.
encienden sus sirenas, van con urgencia porque llevan a alguien que necesita ayuda. Pero yo no me puedo imaginar a una persona grave diciendo: no me lleven, yo no quiero ir, déjenme morir aquí. No, yo creo que lógicamente simplemente es dejarse llevar. Él necesita atención médica. Pero paradójicamente, hermanos, mucha gente no ve su realidad espiritual. Porque la gravedad de la realidad espiritual de muchos de los que están en este mundo, que no han creído en Jesús, piensan que no están enfermos, pero el pecado los tiene atrapados y necesitan arrepentirse urgentemente. Cuando inició la pandemia, algunos hermanos y ya platicábamos sobre este tema, ya hace más de un año, bueno, ya un año se cumplió de eso, y decíamos optimistamente: bueno, al final de la pandemia, cuando esto acabe, los templos se van a llenar. Yo pensaba en la frase, muchas veces lo pensé. Pero, hermanos, la realidad es que mientras el hombre no se arrepienta delante de Dios, su corazón se hace cada vez más duro, más insensible a Dios. Y Dios está hablando claramente al mundo, pero el hombre sigue rechazando a Dios. Y ahora yo no soy tan optimista. La verdad es que necesitamos arrepentimiento. Y cada vez que uno piensa en el arrepentimiento del pueblo, del mundo entero, uno solo puede pensar y recordar aquellas palabras ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios dice, no lo dice el pastor, no lo dice Virgilio, no lo dicen los líderes. Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos volvernos a Dios, porque ¿saben qué, hermanos? El arrepentimiento es una realidad en nosotros, nuestra vida y en nuestro mundo. Nos compartía el hermano Marcos en una reunión de oración que ahora somos más cristianos, ¿verdad? Estamos llegando a, creo que 15 millones de cristianos en México, según el censo último que se hizo 2020. 15 millones de cristianos. Y sí, me puse yo a investigar y sí crecimos, ¿verdad? Crecimos en estos últimos años en comparación con otras religiones. Sí, pero también hay noticias malas en este último censo. Y es que, ¿saben qué, hermanos? Una de las 10 causas de muertes en México es debido a los homicidios. ¿Usted cree que no debemos arrepentirnos? Una de las 10 causas de muerte, de las primeras, es los homicidios en nuestras ciudades. El mundo necesita arrepentimiento. Y ya no decir de los divorcios que se dispararon. Terrible. Y uno diría: ¿y qué importan los divorcios? Pregúntele, haga la prueba. Pregúntale a una docente si los divorcios no importan. Pregúntele. Y va a salir con ganas de llorar. La destrucción de la familia, de los valores.
Vivimos en una sociedad que necesita urgentemente arrepentirse delante de Dios, porque entonces Dios huirá. Y esto es de parte del Señor para nosotros. Entonces, el arrepentimiento debe ser urgente. Pero también, pensando en el reino de los cielos, hermanos, hermanas, en la urgencia que esto demanda, también demanda de la iglesia una urgencia, hermanos. También. Porque si usted ve que se está quemando la casa de su vecino y usted no le dice nada, entonces usted sería un irresponsable, ¿verdad? O usted ve que está ahí quemándose la casa y usted no hace nada. Y usted le dice, no pasa nada. No, vamos a avisar a los bomberos, vamos a buscar cubetas, vamos a tratar de apagar el fuego. Es la casa de mi vecino, es la casa de mi hermano, de mi hermana, ¿sí? De mi familia, de mi hijo, de mi hija, de mi abuelo. Vamos a tratar de apagar el fuego. ¿Cómo se lo diría? Ahí todo querido, calladito, se está quemando su casa. No, vamos, se está quemando la casa, vamos a ayudar, vamos a apagar el fuego. La iglesia necesita despertar, hermanos. Necesitamos predicar a Cristo. Necesitamos predicar a Cristo porque la misma urgencia de alguien que se está quemando su casa es la misma urgencia de alguien que se va a ir al infierno. Predique a Cristo. Nuestras iglesias, hermanos, no estaba hablando de nuestra iglesia solamente. Nuestra iglesia a nivel mundial es una iglesia que está cayendo en la frialdad espiritual. Hace unas semanas yo conversaba con una hermana en Cristo, está en otro lugar, en otro país, y me dijo algo que realmente me dio tristeza. Pero por otro lado yo pienso que son los tiempos de Dios. Me dijo, ¿sabe qué, hermano? Desde que inició la pandemia, el pastor de mi iglesia tuvo un cambio radical. Comenzó a hablar en contra del pecado. Y su predicación fue fuerte. En un país donde se puede buscar problemas por predicar en contra del pecado de los homosexuales, de las lesbianas, de lo que ofende a Dios. No es que Dios esté así contra ellos, pero es su pecado, su maldad. Y él estaba hablando en cuanto a eso. Y dice esta hermana, me contó, y eso fue hace algunos días. Ella me contó que varias familias de la iglesia se levantaron y se fueron de la iglesia. Cuando el pastor comenzó a hablar en contra del pecado. Porque sus hijos están practicando cosas que no deben y ellos no los han instruido en los caminos del Señor. Con amor, hermanos, porque todo esto es compasión y amor, no rechazo. Pero estoy hablando de que la iglesia de Cristo, hemos caído en una monotonía tremenda. Y el mensaje del Evangelio se ha olvidado. El mensaje del Evangelio queda oculto. Pero no, la iglesia se levantará. Yo creo, hermanos, que de verdad lo que está sucediendo, y espero en el Señor, que la iglesia no le pase lo que, que no le pase a todos, porque dice la palabra, ¿verdad? Que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Creo que lo estamos viendo, es como una probadita de lo que viene. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y créanme, hermanos, que lo que viene es la maldad. Cuando el hombre no se arrepiente delante de Dios, entonces su corazón se hace cada vez más duro, más insensible a Dios,
no ve a Dios en ninguna parte y lo que viene es la maldad. Pero de eso hablaremos después, en el siguiente sermón, cuando hablemos de nuestra gran responsabilidad, que es amarnos los unos a los otros y amar a Dios con todo nuestro ser. Eso es nuestra responsabilidad como la iglesia. Pero sí, necesitamos arrepentimiento. Y el mensaje del Evangelio sigue siendo urgente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer si ya no podemos hablar y que ya hay que...? La verdad es que no hemos hecho lo que debíamos hacer. No es por la pandemia. La verdad es que antes, cuando podíamos también platicar con otros, tampoco. Entonces, esto de que ya no hablo de Cristo porque hay pandemia, esto no es cierto. La verdad es que no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pídale al Señor que le dé sabiduría cómo hacerlo. Me gusta lo que Dios está haciendo, hermanos, porque hay que entender que esta es la obra de Dios y que ahora muchos de nuestros cultos están accesibles para muchas personas en internet. Y muchos se están preguntando, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Ustedes por qué predican? Me metí a tal canal, vi tal predicación. Gloria a Dios, porque Dios está glorificando a pesar de nosotros. Dios está glorificando a pesar de esta iglesia, hermanos. No hablo de la iglesia. Cuando digo iglesia no me refiero a esta iglesia de Unifam Campanario. De nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Es necesario el mensaje de urgencia. Pídale sabiduría al Señor. Que el Señor sea el que le ayude. Ahora, segundo punto. El llamado al reino de los cielos es un llamado a una transformación de vida. Esto es sumamente importante. Cuando pensamos en la transformación de vida, me pongo a pensar en el mayor ejemplo, que es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Yo veo la vida de Pedro y yo me imagino la vida de Pedro como cuando uno sube una montaña rusa. Bueno, yo no soy muy afín a subirme a estos aparatos, pero en una ocasión me subí a una montaña rusa, era de madera. Dicen que esas aún dan más miedo, ¿no? Y sí da miedo, la verdad. Entonces me subí con ella en esa montaña rusa y lo interesante es que había una puerta que decía puerta de las gallinas. Entonces, si a ti te comienza a temblar las rodillas antes de subirte, te sales por la puerta de emergencia, ¿no? La puerta de las gallinas, me voy. Pero me subí. Es un ascenso lento. Y después baja a toda velocidad, curvas, rectas, círculos, y uno ya está todo mareado, para arriba, para abajo, de todo, ¿no? Entonces, cuando yo veo la vida de Pedro, así se me parece la vida de Pedro. Pedro a veces estaba arriba, ¿sí? Y a veces estaba hasta lo más bajo. Era una vida de altibajos, arriba, abajo. Así era Pedro, ¿sí? ¿Y saben qué, hermanos? La vida de Pedro se parece a la de muchos de nosotros. Note algo, cuando hablamos de la transformación de vida en Pedro. Pedro fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por el Señor. Y en la lista de los apóstoles a Pedro se le menciona de primero, indicando que Pedro tiene la preeminencia, que Pedro tiene el liderazgo de los discípulos. Pero Pedro lo vemos también caminando sobre las aguas. A veces cuando se predica de este pasaje en Mateo 14, uno dice, bueno, Pedro dudó, ¿verdad? Pero nadie ha hecho, aparte de Jesús, lo que hizo Pedro. Nadie. Pedro caminó sobre las aguas, ¿sí? Después se hundió,
pero él caminó. ¿Sí? Y Jesús le llama la atención por su falta de fe. Se va caminando y de pronto se hunde. ¿Eh? Arriba, abajo. Pedro confesó que Jesús era el Cristo. Ahí, ¿vieron, hermanos, la vida de Pedro cómo es? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué declaración del apóstol Pedro! ¡Bravo, Pedro! Bueno, no fue de él, dice la palabra que Dios se lo dijo. Fue que le sopló. Pero vino de Pedro. Dios abrió su corazón para que Pedro dijera así. Pero unos versículos después, Pedro agarra a Jesús y le dice, porque Jesús, desde ese pasaje en adelante, Jesús comienza a decir: voy a morir, pero al tercer día resucitaré, dice Jesús. Y Pedro toma a Jesús y le dice: nada de esto te acontezca, Señor, ten compasión de ti. Y están las palabras más fuertes que yo he oído de parte de Jesús a uno de sus hijos: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Arriba, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Abajo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La vida de Pedro era así. ¿Y le puedes pasar, porfa? No funciona aquí Ajá. Ahora, a Pedro se le enseñaron cosas que no se le enseñaron a ninguno de los discípulos. Por ejemplo, en la transfiguración está el círculo íntimo del Señor ahí. Y ven la gloria de Dios. Pedro estaba entre ellos. Pero cuando Jesús le dice: mira, ve, pesca ahí, ve a pescar. El primer pez que saques tiene un estantero. Tiene una moneda, dala por ti y por mí. Qué milagro, ¿no? Qué milagro. El Señor le dice: Pedro, ve allá, pesca. El primer pez que saques, ese tiene ahí un estantero, una moneda. Mira, dásela por ti y por mí. Ese es el impuesto. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Yo me pongo a pensar, hermanos, en este milagro y digo: wow, él fue privilegiado de ver esta clase de milagros. Y finalmente, cuando el Señor, antes de ser arrestado, antes de ser Jesús arrestado, Jesús le dice a sus discípulos, miren lo que Jesús le dice, que iba a morir. Y le dice: muchos de ustedes se escandalizarán de mí. ¿Sí? ¿Qué le dice Pedro? Señor, yo no, Señor. Estos sí, pero yo no me escandalizaré de ti. Yo no me avergonzaré de ti, Señor. Es más, Señor, si es necesario, pondré mi vida por ti. ¿Qué le dice Jesús? Pedro, me vas a negar 3 veces. Wow. Pero también después negó al Señor. Y dice la palabra que saliendo lloró amargamente. Es la vida del apóstol Pedro. Pero notamos algo interesante en la transformación de vida de Pedro. Y esto me llama la atención, hermanos, porque esto nos puede pasar a cada uno de nosotros. El día de Pentecostés estaban todos reunidos. Dice la palabra que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y entonces los que están ahí dicen: están borrachos, esta gente anda borracha. Porque les oían hablar en su idioma, las maravillas de Dios. Entonces Pedro da un paso al frente.
junto con los discípulos, pero Él es el que habla. Y Pedro le dice de la siguiente manera a esta gente que están ahí. Pásame la otra, por favor. Sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los que están ahí, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Rey. Pedro, ¿pero qué pasó, Pedro? ¿No eras el que había negado al Señor? ¿No eras el que le dio temor? ¿Qué le pasó? Ahora Pedro, y unos días después de estos acontecimientos de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Pedro se pone en pie y con toda valentía les dice a los que habían crucificado al Señor, porque ellos estaban ahí, y les dice: este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Rey. ¿Qué le pasó a Pedro? Su vida fue transformada, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de transformación. Cuando Cristo viene a nosotros no nos deja igual. Pedro siguió a Jesús, altos y bajos como nosotros, pero el Espíritu Santo lo santificó para que pudiera predicar el Evangelio de Cristo con valentía. Y continuó el Evangelio con el mensaje de la predicación de la muerte y resurrección de Cristo. Y el Evangelio avanzó. Y no les importaba pandemia, no les importaba que los mataran. Ellos iban predicando el Evangelio de Cristo. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no temen? Lo que le pasó, hermanos, es que Cristo confirmó quién era. Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó. Y esto es lo que impulsaba a la iglesia, esta verdad que veremos a continuación ahora. En tercer lugar, bueno, ahí se me fue, pero lo que quería decir, hermanos, ese es el punto, ¿no? Pero el punto que viene, hermanos, es que el mensaje del reino es un mensaje de esperanza en la resurrección de Cristo. El mensaje del reino es un mensaje de esperanza, ningún mensaje como ese. No hay otro mensaje como ese. ¿No lo hemos notado? Que el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza segura. En estos tiempos en los cuales muere una persona, muere otra y muere otra y muere otra. Y uno ni siquiera pasa el duelo de una para iniciar el otro y el otro y el otro. Pero ¿saben qué me ha llamado la atención, hermano, en los cristianos? En aquellos que hemos profesado a Cristo. Que siempre, en varias publicaciones, en varias conversaciones han dicho: nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver, porque eso es la seguridad del cristiano. Nos volveremos a ver. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y ese es el mensaje importante de esperanza. Y es el mensaje que nosotros tenemos también. Hoy día hay mucha gente preocupada por la pandemia, ¿verdad? Y entonces dice que hay unas vacunas que, bueno, ya están las vacunas, incluso aquí en México ya llegaron. Pfizer y Sputnik y otras más, Moderna. Pero ¿saben qué, hermanos? Cada una de esas vacunas, bueno, aunque leí una vez que había una que era 100%, ¿eh? contra el virus. Pero la verdad es que todas tienen un porcentaje de error. Todas. 75%, 95%. ¿Eh? Pero quiero decirte algo, hermano. La resurrección de Cristo es la única esperanza de vida segura. Porque la resurrección de Cristo fue comprobada. Cristo realmente murió. De hecho, los escritores bíblicos, cuando hablan del tema de Cristo, por ejemplo, Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, él lo que está diciendo es: miren, Cristo en realidad murió.
Él murió, porque no se entierra a nadie que no esté muerto. El Señor estaba muerto, le enterraron una lanza en su costado, salió agua y sangre. Él estaba muerto y fue llevado al sepulcro. Pero Pablo dice, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, porque Él es el único que tiene vida en sí mismo. Por eso cuando Pedro predicaba ahí en el libro de Hechos, Dios le ha hecho Señor y Rey. Señor, el Curios, el Dios del Antiguo Testamento, lo que está diciendo. Es Él, es el que tiene vida en sí mismo, y Él realmente estaba muerto. Y sigue diciendo Pablo ahí en este capítulo de 1 Corintios 15. Dice, se presentó a Pedro, Cefas, ¿sí?, a los discípulos, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya murieron. ¿Por qué creemos que el apóstol Pablo dice así? Porque él está diciendo, miren, aquí están los testigos. Él estaba muerto, le vimos resucitar. Pregúntale a Pedro, pregúntale a Jacobo, pregúntale a los 500 que estaban vivos en ese entonces. Él resucitó. Y esa es la prueba segura. Si Cristo resucitó, el mensaje de esperanza del reino de los cielos es que nosotros también resucitaremos con Él. Y aquí viene nuestra esperanza, hermano. Es maravilloso pensar de esa manera, porque esto es verdad. Es lo que Jesús enseñó, es lo que los apóstoles enseñaron, y es lo que nosotros seguimos enseñando. Cristo resucitó. La tumba está vacía. No se nos olvide eso. La tumba está vacía. Él está vivo. Él está con nosotros. Y si tú nunca has creído en Jesús, yo te invito a hacerlo en esta mañana. Mira los 3 puntos que este sermón ha tratado de comunicar. El mensaje del reino de los cielos es un mensaje sumamente urgente. Porque nuestra vida puede acabar en cualquier instante. Quizás una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que somos seres finitos. Mueren jóvenes fuertes, atléticos, con una salud buena. Mueren ancianos, mueren niños. Nuestra vida puede terminar. Por eso, el mensaje del Evangelio y los predicadores del Evangelio, los profetas, predicaban con un mensaje de urgencia. La imagen de Jesús con el aventador en su mano era una realidad en ellos. ¿Sí? Y han pasado más de 2000 años, pero el mensaje del Evangelio sigue siendo urgente. Urge. Ven a Cristo hoy, no mañana. Hoy, ven a Cristo hoy. Si tú nunca has creído en Jesús, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Yo solo te voy a guiar. Pero eres tú y el Señor. Haz un compromiso con Dios hoy. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Dios, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me recibas en tu familia
que me hagas tu hijo y que me permita ser la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pedimos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor, de tu palabra. La verdad es que un día tú nos salvaste. Y Señor, como dice tu palabra, nosotros lo creemos, Señor. Ni siquiera la muerte nos podrá apartar de ti. Tú venciste, Señor, y a ti estamos seguros completamente. Señor, ayúdanos a creer esa verdad y anima nuestros corazones en medio de la prueba. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias por el mensaje que el mundo necesita ahora. Es importante reconocer que Dios nos espera con los brazos abiertos. Es importante que esto que tú escuchaste lo tomes en cuenta para tu vida. Esto que tú escuchaste, que viene de parte de Dios, lo compartas donde quiera que vayas, con quien tú vayas, el tiempo que Dios te permita. Dios ha sido muy paciente, esperando que muchos vayan a los pies de Cristo. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Virgilio, gracias por la predicación del día de hoy, y pues no nos queda más que despedirnos dándole gracias al Señor por este tiempo. Quiero despedir esta transmisión, este culto, con una bendición a la obediencia, una bendición para los obedientes. Esta se encuentra en Deuteronomio 28, del 1 al 8. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y dice de la siguiente manera: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, será su pueblo favorito en toda la tierra. Y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Señor y Dios, poderoso Padre, te damos gracias por cada bendición que tú dejas caer a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todas las promesas, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición para esta semana, que podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra. Permítenos, Señor, tener esta comunión contigo día a día, de ir a tu palabra, de estudiarla, no solo leerla, estudiarla, escudriñarla, vivirla, Señor, amarla, compartirla, Señor. Te damos gracias por este tiempo que hemos pasado como un cuerpo, unidos. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la semana en las transmisiones por WhatsApp, por YouTube, por Face, y que Dios te bendiga abundantemente.